tenemos a esta hora a Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José. Tuvo la oportunidad de compartir con, en su momento, Robert Prevost en una misa, en una reunión, en una celebración también. Son parte de esos testimonios y esas fotos que vamos a ir encontrándonos en redes sociales de personas que compartieron y que tal vez no la vieron venir, no se imaginaban que esa foto pues sería histórica porque estaban compartiendo con el ahora Papa. Bienvenido, Monseñor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, por dicha. Bueno, Monseñor, ¿lo tomó por sorpresa usted ese nombramiento? Pues sí, realmente fue un nombramiento sorpresivo. En algún momento tal vez se escuchó el nombre entre los posibles, pero no era ni el favorito, ni mucho menos. Entonces sí sorprendió. Y yo personalmente creía que era menor, entonces tampoco es que yo lo tenía ahí como entre los favoritos, porque se hablaba de una persona más o menos de la edad de él, unos 70, y yo en mi cabeza tenía la idea que él era menor de esa edad. ¿Qué lo hacía pensar, qué lo hacía pensar que era menor? ¿Lo sentía como un poco jovial o físicamente? No, es un tema pues más físicamente y que en realidad tiene relativamente poco de ser cardenal. Pues bastante poco, no tiene ni siquiera 2 años. Sí, esto es un detalle interesante también, Monseñor, ¿verdad? El hecho de que tuviera poco, no sé si por los cardenales hablarán de un tema de experiencia en temas vaticanos y demás, pero bueno, esto creo que también es sorpresa. Sí, claramente, aunque pues sí, tenía cerca ya de 3 años de estar en Roma, dentro de una oficina de la Curia Romana, entonces obviamente era algo que también, por lo menos en esos 3 años ya conocía, no era totalmente inexperto en esos temas. Monseñor, ¿cómo, si nos puede repasar, porfa? Bueno, ahorita estamos teniendo inconvenientes con la señal de tele, pero posteriormente vamos a compartir esa foto en la que usted pudo estar con él. ¿Cuál fue el evento, la misa? Bueno, la foto esa que anda ahí por redes sociales, eso fue en enero, aunque yo ya había estado con él en el 2023 en una reunión del CELAM también. Para la asamblea del CELAM en Puerto Rico, él estuvo acompañándonos ya como prefecto del dicasterio para los obispos y como presidente de la Comisión para América Latina. Y también en enero era una reunión de Cáritas América Latina y él como presidente de la Comisión de América Latina nos estuvo acompañando. Pues es un hombre muy cercano, muy sencillo, hasta un poco tímido pareciera, pero en sus reflexiones un hombre, por decirlo así, muy al punto, ¿verdad? No es que hable mucho ni adorne mucho las cosas, sino que habla lo que tiene que hablar. En eso muy gringo, digamos, en el sentido que todo lo lleva por escrito, ¿verdad? No es de improvisar. Y sus mensajes, bueno, eso lo vimos ayer, que es la primera vez en la vida que un papa sale a la logia de San Pedro con su primer mensaje escrito. Normalmente improvisado. Es la primera vez que salen con un texto escrito. Pues eso hace ver que cómo es un poco su personalidad, un hombre prudente, cercano. Él llegó, por ejemplo, la reunión de Puerto Rico llegó, por decirlo así, como el jefe nuestro. Era la reunión de los obispos de América Latina y él era el encargado de la congregación para los obispos en Roma, que es el que se encarga de, pues sí, puedes decir así, el jefe de los obispos a nivel mundial. Y se comportó como uno más. De cierta manera, Monseñor, a usted lo nombran como obispo auxiliar en el año 2018, ¿es verdad?
noviembre del 17 será el nombramiento y la elección en enero del 18. Ajá, entonces de cierta forma, bueno, no, él no estaba todavía cuando... No, todavía no era él. Ajá. ¿Cómo fue entonces usted darse cuenta, mira, es Prevost, tengo una foto con él, había compartido con él? ¿Cuál fue su primera reacción? Bueno, lo primero me llenó mucho de alegría porque lo primero que se dijo siempre es: no vuelve a ser un latinoamericano. Uh-huh. Y él, pues, nació en Estados Unidos, de formación muy gringa, pero él es totalmente latino. Uh-huh. Totalmente latino. Toda su experiencia pastoral ha sido en Latinoamérica, especialmente en Perú. Vea que también lo que nunca había pasado, siempre los papas se habían hablado únicamente en italiano, y él no habla en su propia lengua, sino que habla en español. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, lo primero que me sorprendió fue eso. Y me alegró muchísimo, porque también significa que el camino iniciado por el Papa Francisco hace 12 años, pues el Papa León lo va a continuar. Y pues me alegró muchísimo porque en los ratos no tantos que hemos compartido, se mostró como les decía, un hombre muy cercano, muy tranquilo, muy prudente, sin vientos pomposos, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, pues un papa muy para nuestro tiempo. Uh-huh. Ahora, ¿qué esperar del trabajo que le toque realizar, el irse acomodando, adaptando y de cierta manera cargar con eso y poner su propio sello, para decirlo en palabras nuestras, poner su propio estilo, y que no se le vaya a estar criticando porque no hace esto como Francisco, porque esto lo hizo diferente? Es un trabajo difícil también para él. Pues es lo que pues sucede siempre, obviamente en el caso de él a mucha mayor escala, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo están viendo no solo los 1.400, 1.500 millones de católicos, sino que lo está viendo el mundo entero. Pero ya él ha dado pasos. El solo hecho de salir ayer a la logia con las vestiduras que Francisco no las utilizó en su momento, pues ya está diciendo que él es diferente a Francisco. Uh-huh. Y que no es Francisco, que asume el legado de Francisco, que le va a dar continuidad al trabajo de Francisco, especialmente en temas de cercanía, de evangelización, de sinodalidad, que fueron principalmente los temas que habló, aparte de la paz, pero que él no es Francisco. Que de hecho a mí me preocupaba un poco esto, Monseñor, el tema de cómo fuera a salir el vestido, la primera impresión que pudiera dar, que si salía con estas otras indumentarias, usted me dirá los nombres correctos, la roja y la estola, si no me equivoco, que ya ahí la gente fuera a decir, no, es que ya cree que es más que Francisco. A mí me preocupaba un poco, pero me consoló, por así decirlo, la expresión de él, que se mostraba muy conmovido, que se mostraba muy cercano. Entonces creo que eso dejó, ¿verdad?, personalmente de preocuparme un poco la reacción que pudiera tener la gente. Es que no puede ser igual a Francisco. Exactamente. O sea, él creo que lo dejó claro desde ese momento, que decidió usar, se le llama traje coral del Papa. Okay. Que es usar la moseta roja con la estola. Uh-huh. Él decidió utilizar el traje coral, que todos los papas anteriores lo habían utilizado, excepto Francisco, y ya eso dice algo, pero que ciertamente los que podrían decir que esa forma de vestir lo hace conservador, uh-huh. ciertamente su lenguaje corporal, uh-huh. sus gestos, pues dicen otra cosa. Igualmente, no recuerdo, perdonando la expresión, un papa quisiera cucharas. Eso le iba a preguntar. No, es que eso le iba a preguntar. El paso haciendo cucharas.
de lo conmovido que estaba, ¿verdad? Y lo mostró sin ningún problema. No, justamente por eso le iba a preguntar, por la expresión, los ojos llorosos, tragando grueso, ¿verdad? Se le notaba lo conmovido que estaba. Así es, y eso, pues como le digo, es un papa de nuestro tiempo que muestra su humanidad. Así es el ser humano, y si es llorón, pues es llorón, bendito Dios. Pues sí, pues sí. Me encanta. ¿Por qué tener que ocultar algo así? Yo lo primero que les hubiera dicho a la gente es, quiero llorar. Yo como papa en ese sentido. Y preciso en la sala de lágrimas, es que se llama el pasillo, ¿cómo es que se llama? Ajá, sí. donde hacen donde eso. lo visten. La sala del pianto, la sala de las lágrimas, que es donde lo viste, que es lo que dicen, que ahí es para que lloren, para que después salga tranquilo. Ya tranquilito. Pero bueno, él no lo logró. Sí, ahora, Monseñor, ayer estábamos buscando como una explicación de quienes somos neófitos en todos estos temas de la religión y de definiciones en el catolicismo, etcétera, entre ser agustino y ser jesuita. Hago la referencia por el Papa Francisco, de ser jesuita, claro, y ahora tener un Papa agustino. Pero eso, ¿cómo se traduce? Eso, ¿cómo lo define uno si quisiera entender por qué se establece esa diferencia si yo pertenezco a una comunidad o la otra? Y eso, ¿cuánto marca la Iglesia o el camino que tiene este nuevo Papa? Sí, bueno, la congregación, la Iglesia tiene diferentes órdenes o congregaciones religiosas. Generalmente llevan el nombre del fundador. En el caso de los agustinos es porque lo fundó San Agustín. Están los franciscanos, que son los fundados por San Francisco. El caso de los jesuitas, el fundador es San Ignacio de Loyola. Y son las órdenes más antiguas, las que se llaman órdenes religiosas. Las demás se llaman congregaciones religiosas. Y de las más antiguas es la orden agustina. La menos antigua es la de los jesuitas. Okay. Pero la de las más antiguas es la de los agustinos, fundada por San Agustín, que recoge toda la cultura filosófica, teológica de San Agustín y toda la vivencia espiritual de San Agustín. Un papa totalmente agustiniano, que toda su teología y todos sus discursos generalmente hacían referencia a San Agustín, por ejemplo, fue el Papa Benedicto XVI. Okay. En cuanto a eso, tenemos que decir que la orden agustiniana se caracteriza por el estudio de la Sagrada Escritura, por el estudio de la psicología, de la filosofía, el estudio de la teología, y pues a eso es a lo que él se ha dedicado. Él es filósofo, es teólogo y es canonista. Entonces, pues es un hombre de cultura, que creo que toda la cultura agustiniana de la oración, de la profundización de la Sagrada Escritura, pues se va a ver reflejado también en sus homilías y en sus discursos, y en el modo en que va a llevar adelante la Iglesia en esos años. Los jesuitas, pues, con el fundador, con San Ignacio de Loyola, está todo el tema de los ejercicios espirituales, y tiene mucho que ver con el tema del discernimiento de los espíritus, el camino de discernimiento con el otro, con el hermano. Y creo que ahí nace todo el camino sinodal del Papa Francisco, de la escucha y del discernimiento. Pero creo que se conjugan muy bien todo el trabajo, ¿verdad?, de impulso evangelizador de Francisco de estos años, con lo que pueda recoger el Papa León y llevar adelante de ahora que sigue, para continuar su labor. Como le digo, el Papa habló ayer del tema sinodal, del tema de la evangelización. Hoy retomó en la homilía con los cardenales en la Capilla Sixtina el tema de la evangelización. Entonces, la diferencia es un poco el fundador de la orden
un poco la herencia cultural que cada orden tiene. Agustín, pues es, ¿verdad?, del siglo V, en cambio San Ignacio Loyola 10 siglos después, entonces claro, ciertamente hay diferencias un poco en la herencia cultural también, pero en la práctica a todos nos corresponde anunciar a Jesucristo. Monseñor, ¿será que viene aquí a Costa Rica? Ojalá. Bueno, ojalá. O por lo menos a Perú, ¿no, Monseñor? A Perú de seguro vendrá. Sí. A Perú de seguro vendrá. O sea, no lo puedo asegurar, pero es que Francisco no fue a Argentina, pero a Perú creo que sí. Y en la situación actual de Perú, creo que le hará muy bien a Perú que el Papa esté por ahí. Pues bueno, Monseñor, finalmente ayer cuando salió el humo blanco y hacíamos la transmisión, la felicidad fue muy grande saber sobre todo eso, de que había sido, y lo asumimos como latino. Entrevistamos incluso a gente allá desde el pueblo donde él estuvo, que estaban emocionadísimos, y una expresión de uno de ellos fue: es como si entráramos al Mundial. Y ellos lo sienten tan peruano, ¿cómo fue que nos dijo? Tan peruano como el ceviche. Como, no me acuerdo qué es decir, hay un cariño por él, por la herencia que dejó en esa región. Uno supondría entonces, Monseñor, que lógicamente, como usted dice, por lo menos a esa región, a Perú, seguramente habrá esa visita. El hecho de que ya, por ejemplo, en el caso de Bergoglio, Papa Francisco, no hubiera ido argentino, eso también marca una parte de la historia, ¿verdad? Que casi que como razones de fondo para no volver. Obviamente habrán cosas que no sabemos y no sabremos, excepto que el Papa las haya dejado escritas y salgan a la luz en los próximos años. Pero ciertamente algo habría por lo que el Papa Francisco no fue a Argentina. Ciertamente él siempre fue pues vinculado con una ideología política, sin que eso fuera realmente cierto, pero sí vinculado con el peronismo. Entonces, con el peronismo, sí. Entonces su presencia ya podría crear división y polarización. Eso es lo que siempre se ha dicho. Pero creo que quien tendría que decirlo es él, y no sé si lo dejó escrito en algún escrito póstumo que conoceremos después. Claro. Pues, Monseñor Daniel Blanco, gracias por habernos acompañado esta mañana. Queríamos hacer esta entrevista, conocer un poquito más, y obviamente ese sentimiento por alguien que lo conoció, que tuvo contacto con él, esa fotografía que va a querer un marco especial hoy ya, claro, con el Papa, y de buenos recuerdos. Monseñor, muy amable, y que pase un bonito día.